Hola a todos y bienvenidos a Mucho Más que Fotos. Yo soy Pau Prada y me acompaña hoy en la charla Fernando Dávila. Hoy vamos a hablar sobre Ouka Lele. Ouka fue un icono de la movida madrileña, una fotógrafa con un estilo muy definido. Ha fallecido este martes después de una larga enfermedad. Ouka, al principio, hacía pintura. Estuvo cursando Bellas Artes, aunque pronto abandonó la pintura para estudiar piano y a la vez yendo a Fotocentro para estudiar fotografía. Fernando, ¿qué te parece esta noticia? Hola Pau, es una noticia muy triste. Siempre me gustó mucho el trabajo de Ukulele y ha sido siempre admirada por su estilo tan de ruptura. Fue un estilo muy original y siempre bebiendo de las dos aguas, de la fotografía y de la pintura. Logró hacer algo muy original para su época y muy distintivo de aquella movida madrileña que definió a todos, ¿no? De hecho, su estilo era mezclar fotografía con pintura, ¿no? De sus Sí. grandes obras son en este estilo, ¿no? Claro, ella revelaba sus fotos en papel, en blanco y negro, y sobre el papel ella pintaba con acuarela líquida, entonces creaba una fotografía que no podía ser replicada muchas veces en la ampliadora, sino que se hacía una obra de arte imposible de imitar. Y con ese estilo ella se hizo famosa. Ella siempre estuvo vinculada a las artes, bueno, podemos hablar desde su infancia, ¿no? Sí, Ella nació 29 de junio de 1957, sí. tuvo una infancia muy vinculada con las artes desde muy pequeña. Su padre era un arquitecto, Gabriel Allende Maíz. Ella fue sobrina también del famoso y célebre poeta Jaime Gil de Viedma, Mm. y su tío era Tomás Allende García Baxter, ministro de Franco y Sí, un miembro del gobierno franquista, ¿no? sí. Entonces ella transitó su infancia en la época más fuerte del franquismo. Ella visitaba el Museo del Prado con su madre y le fascinaba mirar las obras de arte. Eso, aparte del influjo de su familia, su abuelo tenía un estudio de pintura en el que ella empezó a pintar desde muy pequeña. Bueno, entonces estuvo muy vinculada a las artes. Tuvo una educación en colegios religiosos, Mm. lo cual le produjo una fascinación por la estética del rito católico. Siempre le fascinaron los velos, las velas, el incienso y toda la estética. El rito religioso siempre le influyó mucho en su obra, ¿no? Ujú. Desde muy pequeña pintaba en el estudio de su abuelo y se educó en colegios religiosos, estuvo en una escuela religiosa y luego hizo el colegio en un colegio del Opus Dei. Así que de su infancia ya viene su inclinación artística y de esa época ella habla cuando dice, solo eres tú misma, abro cita, solo eres tú Mm. misma cuando tienes pocos años. Hasta los 4 años todos te quieren y te dejan vivir. Desde los 5 a los 12 todo cambia. Haces siempre lo que ellos quieren. Entonces ahí demuestra ella su educación en base a la obediencia, ¿no? La educación muy rigurosa y muy Sí, disciplinada que tuvo de los colegios religiosos. tenía muy claras las cosas desde el principio. Y sí, y aparte Sí. de eso, ella perteneció a una familia bastante acomodada, ¿verdad, Pau? ¿Qué me dices de eso? Sí, ella venía de una familia bastante acomodada, ¿no? Lo cual, bueno, yo es que tengo una opinión, no suelo vertir mis opiniones muy en voz, en público, ¿no? Eh, digamos que pienso siempre que la gente de familia acomodada lo tiene siempre un poquito, es que tampoco puedes decirlo ni generalizarlo, es más fácil, ¿no? A la hora de tener un soporte detrás. Eh, el otro día escuchaba un ejemplo que ponía una persona, yo o tú o cualquier compañero nuestro que nosotros conozcamos, ¿no? Solemos tener Así es. un revólver con una bala, como máximo dos. Hay muchas personas
que no sé si es el caso de Uka, ¿no? Tampoco he visto muy en profundidad, pero bueno, viniendo de una familia acomodada, puedo pensar que tenía un revólver con más de 5 balas. Y entonces eso Correcto. normalmente te ayuda un poquito a decir, bueno, pues me tiro a la movida madrileña. Bien, vamos, yo también quiero. Y si algo sale mal, regreso al Correcto, hogar. es ahí donde entra lo del tema de las balas. Pero bueno, ya te digo, es una opinión Claro. muy mía, muy personal, que puedes estar de acuerdo o no, pero bueno, es mi opinión. Sí, bueno, Ukulele ha hablado muchas veces sobre el tema. Ujú. Sí, Ella comentando lo tuyo, quiso dejar de que le consideren eso, justamente, ¿no? En una correcto, hija de papá. comentándolo tú y yo en privado, preparando el tema, me lo comentabas, ¿no? Que ella incluso había llegado a Sí, pasar hambre, que había tenido que pedir dinero porque su familia le había retirado todas las ayudas económicas. O sea, fíjate, todo esto va en claro, contra es de lo que que, estaba diciendo. correcto. Sí. Bueno, la adolescencia Mm. de Oka revela justamente una mezcla entre el misticismo de su educación Sí, sí. rigurosa y católica y la rebeldía que comenzaba a sentir una niña de su edad, ¿no? Ujú. Entonces, esa mezcla de misticismo y rebeldía la refleja en sus primeras pinturas y dibujos. Sí. A los 17 años comienza ella a escribir poesía, que fue otra de las disciplinas artísticas que definió su estilo Mm. completo. En 1975, mientras el generalísimo Sí. agonizaba, Oka empieza a acudir a la Escuela Fotocentro en Madrid a aprender fotografía Ujú. y hay muchas cosas interesantes en eso. Ella Sí. se fascina por el proceso de revelado, lo encuentra tan mágico que le hace volverse loca por la fotografía. Cuando tiene 19 años, Oka cuenta como anécdota que su novio Mm. la prohibió pintar, le tenía prohibido pintar. Y a la pregunta de si era un novio celoso, Sí. ella dice que no era un novio celoso hacia otros hombres, sino celoso a su fama, a su arte, Sí. es celoso del talento de Oka, Mm. digámoslo de Bárbara, porque en ese entonces ella era Bárbara Allende, ¿no? Entonces, su novio la prohíbe pintar, ella se dedica a hacer fotografía, que era algo que el novio lo permitía un poquito más, y ahí se le ocurre pintar con acuarela. Era tan fuerte su deseo de pintar que ya hecha la fotografía blanco y negro, que ella Ujú. misma revelaba, ella se le ocurre pintar Sí, con acuarelas líquidas sus fotografías y eso fue lo que definió su estilo, Pablo. correcto, es lo que te comentaba, creó un estilo único y propio y a raíz de ahí nació el mito, ¿no? O el mito la persona. Aunque a La ella no le gusta, personalidad, la gran figura. no, he leído que no le gustaba nada que la llamaran la fotógrafa de la movida madrileña, porque estaba No, encasillada ahí y ella decía, yo hago más justamente. cosas. Claro, decía que eso anulaba el trabajo que hizo posterior a la movida, que ha sido un trabajo muy Mm. grande y Sí, sostenido, sí, el trabajo sí, sí. artístico que ha hecho. Terminando esta parte de su adolescencia, Mm. con el desarrollo de su técnica muy particular y que le hizo famoso, ella justamente habla sobre el apoyo de su familia y sobre lo fácil que Mm. pudo haber tenido en sus orígenes el pertenecer a una familia de la aristocracia, ¿no? Dice Sí. en esta frase, abro cita, al principio mi familia me apoyaba, aunque cuando fue en serio ya no les hizo tanta gracia. Cierro cita. Muy buena, muy buena. Así termina su etapa adolescente y arranca la etapa de la movida madrileña. Para Mm. aquellos que no están muy familiarizados con el término, la movida madrileña fue un movimiento contracultural que se dio en la España de finales de los años 70 y comienzos de los 80 y que formó un montón de manifestaciones artísticas en música, en cine, en pintura, en artes en artes que entonces eran alternativos como el cómic, el graffiti, y en esto Ukulele formó parte, pero de forma
muy, muy, muy importante, junto con García Alix, con Alaska, con Radio Futura, con el cine de Almodóvar y otro montón de gente. Co- correcto, Entonces, bueno, que ella decía que Alaska era más glam y que ella era más cisterciense. así es. Dice, refiriéndose a Alaska porque Alaska era extravagante, ¿no? Correcto, Decía sí. Oka, mientras Alaska se iba a Londres a comprar ropa, yo me ponía los sacos de mi padre, Sí, los Ouka jerseys de mi padre. era más mística, ¿no? Era más Sí, era espiritual. una mujer mucho más espiritual y mucho más recogida, una mujer muy Pod- po- poco, podríamos decir, como era, poco Alaska, ¿no? Era muy sí, introvertida. podríamos decir hippie. Era una hippie mística, pero muy introvertida, algo Correcto, sí, sí. contradictorio, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, influida por el hippismo, obviamente, en su adolescencia, me imagino, Mm, mm, pero más los movimientos punk, new wave, que venían fuertes en Europa y que definieron no solo a UCA, sino a la mm. movida madrileña. Sí, sí. Entonces Eh, ella comenzó a estudiar Bellas Artes, pero abandonó sus estudios y se involucró con el movimiento. sí, ella ha estado muy relacionada con lo que hemos comentado antes. Sí, con Ah, Fotocentro, Fotocentro. que sí, que donde tuvo una gran formación. De hecho, tenía todavía, creo que, relación. Y sobre todo Wow, con. yo lo he Hmm. leído en las crónicas de Oca. Y también tenía mucha relación con el tema de Arco, la exposición. Creo que Ya, tenía. correcto. Permanentemente había algo de ella en Arco. O sea, aparte Me imagino que, de muchísimos más museos, ¿no? claro, está en un montón de museos y me imagino que con esta lamentable noticia de su desaparición, ojalá venga alguna muestra del hermoso y maravilloso trabajo de Oca por este lado del Atlántico. Esperamos Correcto. con ansias. Bueno, entonces el momento que surge la movida madrileña como un movimiento de ruptura, un movimiento de justamente de contracultura, Okalele, que todavía era Bárbara Allende Gil de Viedma, recordémoslo, decide romper con esa imagen de la niña bien que quería pintar, ¿no? Y la imagen que todos conocemos de lo que justamente hablábamos, la niña de familia acomodada que decide dedicarse al arte y bueno, si no le va bien, pues papi ayudará de alguna forma. Entonces ella se revela Correcto. contra esa imagen de la niña bien y se involucra de lleno con la movida madrileña. Entonces ahí conoce al hortelano, al pintor de la movida madrileña muy conocido, el Correcto. hortelano, del que tomó su seudónimo en una anécdota que pronto lo tocaremos, y a CSP, las Sí. iniciales. Su nombre artístico, CSP, artista del cómic underground. ¿Ya? Ella Sí, dice, sí. abro comillas, me tuve que ir de casa porque mis ideas no eran aceptadas. Me decían que no podía volver, que no me ayudarían en nada. Y yo me lo creía, aunque me lo dijeran solo para que los hiciera caso. Entonces ahí hablamos de nuevo de que ella tenía muchas balas en su revólver. Correcto. Y se fue a vivir a Barcelona, se fue con sus amigos, el hortelano y CSP, Ujú. agarró sus maletas y se fue a vivir en que sería la etapa más desordenada de su vida, ¿no? Correcto, estamos Entonces, hablando de qué año. Es que, claro, 1979, correcto, hay que poner en contexto también el año, ¿no? Porque eso lo dices hoy en día y dices, oye, agarro mi maleta y me voy a Barcelona, ¿no? Pero claro, estamos hablando del así año es, 79. año 1979. En España esa estaba época, despegando. Mm. exactamente, ella estaba en lo que se conoce como la transición, ¿verdad, Pau? Correcto, correcto, correcto. Yo por eso te digo que hay que poner un poco en contexto porque lo cuentas hoy en Sí, día y señor. sí es, pero Suena fácil. en aquella época pues tenía su mérito, bastante. Correcto, continúa Correcto. Fernando. Mm. Se fue con sus amigos, CSP y el hortelano, y pasó hambre ahí. Se sabe que ella Mm. vivía en un apartamento pequeño y mugroso y tenía que revelar sus fotos en un pequeño estudio improvisado en el retrete.
tenía que revelar sus fotos con guantes porque no tenía dinero para pagarse la calefacción. Entonces vivió en unas condiciones bastante lamentables y dicen que a veces comía la comida que le ofrecían los hippies Hare Krishna que había en la calle y que daban comida a los pobres. Muchas veces se alimentó con ellos. Entonces tuvo una etapa muy difícil, pero que le sirvió para definirse y definitivamente para triunfar. Correcto. Experimentó mucho con el arte conceptual y con la performance. Estuvo influida siempre por el dadaísmo, estuvo influida por el surrealista de Dalí y de otros pintores. Ya te salió. ¿Sí? En ese entonces, sí, comienzan los años 80 y ella participa en performances muy locas en las que gente salía caminando con pulmones de animales, lanzaban patas de pollo a la gente que iba a ver las obras, mientras Ukulele leía la guía telefónica. Ya, ese tipo de happenings y performances bastante locas de esa época, ¿no? Y bastante surrealistas, justamente. Sí. En Barcelona hace su primera exposición en la que se presenta por primera vez como Ukulele y presenta su particular técnica de pintura sobre las fotografías que le lleva al estrellato. De vuelta a Madrid en el año 1980, presenta su exposición Peluquería, en la que se presenta con un tocado en la cabeza que era un cochinillo, un lechón, un cerdito. Sí. Un cochinillo en la cabeza. Sí. Y da a conocer su seudónimo con esta declaración de intenciones. Abro cita. Yo soy Ukulele, la creadora de la mística doméstica. Digo esto porque creo que la gente se toma mis imágenes como una crítica social. Y son todo lo contrario. Es la sublimación de lo cotidiano, de lo doméstico. Cierro cita. Con eso ella se muestra justamente como una mujer contracultural, pero a la vez, cuando todo el mundo estaba luchando por el feminismo, ella nunca se alineó con el feminismo, ella siempre se alineó con una parte más bien un poco conservadora, con lo doméstico, como dice en la frase, ¿no? La sublimación de lo cotidiano y lo doméstico, y en contraposición con la crítica social, porque la transición y el postfranquismo y la movida madrileña suponen una explosión social, ¿no? Un estallido social que fue en realidad en las artes. Al respecto de lo que comentabas del feminismo, ella lo comentaba en una entrevista hace un año aproximadamente, que decía, ahora abro comillas, ahora hablan de poliamor, pero ya lo experimentábamos en los 70, cierro comillas. Ahora, como siempre, la juventud, ¿no? Piensa que lo descubre todo y fíjate, en los 70 ya había un poquito de todo. Continúa, Fernando. Imagínate. Bueno, ahí se muestra ella como en realidad definió su estilo, ¿no? Apenas con 20 años de edad encontró el estrellato, como digo. Se hizo famosa, España se volvió loca con sus imágenes y apenas con 20 años de edad su eclosión como artista coincidió con el diagnóstico temprano de un cáncer. Correcto. Una enfermedad que también marcó su vida y posteriormente su obra. Ella dijo, abro comillas, la muerte me llamó. Bajé al infierno y en el infierno encontré entre las cenizas, como el ave fénix, o entre la mierda encontré los diamantes. Cierro cita. Era muy transgresora. Sí, totalmente. Transgresora y ser conservador en medio de la movida madrileña, yo creo que es la forma más llamativa de ser transgresor, ¿verdad? Correcto, te lo he comentado antes. En su carrera posterior. Claro, dale. No, lo que te he comentado antes, ¿no? Que ella era dentro de la movida madrileña, era... ¿Ves? Otra vez ahora me he quedado yo sin palabras. Era rebelde, ¿no? Era lo que he dicho antes, hippie, ¿no? Claro. Sí, pero... Contestataria, transgresora. Correcto, sí, pero siempre tenía de fondo su base de educación, ¿no? Su educación muy conservadora. Y eso es lo que me quería referir. Continúa, Fernando. Bueno,
Sigamos con la historia. La carrera posterior llegan los años 90, ¿no? Y pese a los tratamientos médicos tan fuertes que impactaron realmente en su vida, ella nunca dejó de trabajar. Volvió con el horterano, que entonces era ya su esposo. En los años 90 empieza a exponer en Londres, París, Bruselas, Frankfurt, y todo lo que expone lo vende. Ya era una mujer consagrada como artista. Ukulele ya era un nombre dentro de la plástica en todo el mundo. En el año 2004 termina su obra, la Capilla Sixtina de su obra pictórica, es el mural monumental de 2.450 metros cuadrados en la localidad de Ceutí, en Murcia, Correcto. que ella llamó mi jardín metafísico. Un mural gigantesco y de temas Sí. florales, en el que hay muchas anécdotas. Ella pasó muchos años pintándolo, dedicó gran Mm. parte de sus años, digamos, del año de la década del 2000. Pasó pintando su vida a una grúa, pintándolo y recibiendo incluso consejos de los habitantes De los del pueblo, lugareños, ¿no? sí. Que ella tenía la intención de pintar una Sí. serpiente en el mural entre las flores, y los lugareños le decían: una serpiente, no, no le pongas serpiente. Y ella hacía caso a esos consejos y no, nunca la pintó la Sí, sí. serpiente. Entonces eso marca mucho lo que fue como artista, ¿no? Mm. Una mujer que ya tuvo Premio Nacional de Fotografía y que escuchaba a la gente y hacía caso y era Sí, muy claro, simpática con porque ella ellos y está muy, haciendo muy su sencilla. mural, viene la gente del lugar y te dice, pues no dibujes esto, y ella dice, dibujaré lo que yo quiera, que soy el artista, ¿no? Y sin embargo, Obviamente, sin embargo, ella siempre, siempre de la fue gente. una mujer Vaya, sencilla. no sabía ese detalle. Sí, Sí. entonces, bueno, termina este Sí. mural y justamente este mural captó la atención de este cineasta al que nos referíamos antes y que no recordamos su nombre, Rafael y Gordón. hace un documental ya, correcto, y hace un documental sobre la vida, sobre la carrera pictórica y fotográfica de Ukulele. Yo no sé, ahora que he leído un poco de material sobre ella, Mm. yo no sé si definirla como una fotógrafa o una pintora, porque en realidad es una mezcla mixta tan interesante y su obra pictórica es fascinante. Entonces yo creo que es una artista en términos generales, más que simplemente ser conocida como fotógrafa o como pintora, Sí, ¿no? Es una artista porque hizo poesía sí, yo como también. casi conclusión final a medias, a la mitad de la charla, también te diría que sí, que la definiría más como artista que como fotógrafa, ¿no? Porque escribió poemas, escribió libros, eh, Claro. fotografía, pintura, entonces encasillarla en un lugar, pues es una artista. En el año 2005, ella recibe justamente el Premio Nacional de Ujú. Fotografía. Y según el Ministerio de Cultura, dicen que le entregan el premio, abriendo comillas, por su aportación a la fotografía, en la cual no solo hay un testimonio decisivo de la sensibilidad y la vida artística española desde los años 80 hasta hoy, sino también unas personales aportaciones cromáticas, compositivas y narrativas que tienden a cuestionar los límites del lenguaje de la fotografía. Ujú. Cierro comillas. Es muy interesante. Dicen que a Ukulele no le gustaba el color de las fotos, que ella prefería tomarlas en blanco y negro y pintarlas porque el color de las fotografías nunca le llegó a gustar. Ujú. Y ella luego comenta también que nunca le gustó la fotografía digital. Ella, cuando llega el advenimiento de la revolución digital en la fotografía, Ujú. O'Connell no le queda más camino que comprarse una cámara digital y Sí, comenzar a hacer sus fotos en digital, pero ella es reacia y dice: no, 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 la luz que capta el negativo o el papel sí, es sí. la luz, es la verdadera luz. Mm. Eso de convertirlo en números ya no es luz, eso ya es una interpretación de una computadora de lo que es la luz, pero Sí, de ya un no es procesado. fotografía. Mm. Entonces ella comienza así, pero al final le tocó cambiarse a lo digital y bueno, hizo fotografía digital también.
En 2022, Ukulele pierde la batalla contra el cáncer el 24 de mayo. Mm. Y para terminar, esta pequeña memoria, este pequeño homenaje en memoria de Ukulele, quiero terminar con una poesía que escribió no Ukulele, sino Bárbara Allende Gil de Viedma Sí. cuando tenía apenas 17 años. Ella dice: la muerte me ha llamado, me voy con ella, mañana mismo expiaré, a la hora en que más lo sienta, y podré así, al fin, gozar la vida intensamente. Cierro comillas. Muy emotivo. Sí, señor. Ha sido una experiencia lindísima hacer una recopilación de textos y ver tantas imágenes de Ukulele, una fotógrafa que siempre admiré, y mucho más en este momento en el que la perdimos. Ha sido realmente encantador conocer más de su trabajo. Me he quedado prendado de su trabajo y de su personalidad, Sí. porque con todo lo que puede ser criticada o aclamada, es una personalidad en el mundo del arte y siempre la recordaremos así. Pau. Sí, la verdad es que sí. Que también, pues, una persona luchadora durante toda su vida, ¿no? Con la enfermedad, como comentas, la tuvo de joven y este viaje, pues, no la ha podido superar. Es triste y, y es así. Eh, en este punto quería comentar los galardones, aunque has comentado tú alguno de los que has recibido, pero tenía yo la lista y como me la he preparado, pues la voy a leer. Genial, dele, dele, Sí, Pau. nada, en el año 1982 recibió la ayuda para artistas jóvenes del Ministerio de Cultura. En el año 1983 recibió el premio Ícaro de Artes Plásticas concedido por el desaparecido periódico madrileño Diario 16. En el año 2003 recibió el premio de Cultura de la Comunidad de Madrid, dentro de la categoría de fotografía. En el año 2005 recibió el Premio Nacional de Fotografía que has comentado. En el año 2012 recibió el tercer premio, dentro del tercer premio nacional de fotografía Piedad Isla de la Diputación Provincial de Palencia. Y en el año 2012 recibió la medalla de plata de la Comunidad de Madrid. La última exposición que hizo, la hizo hace un año, en junio de 2021, en el Círculo de Bellas Artes, dentro del Festival Foto España. Me imagino que en el Festival de Foto España de este año, que va a ser enorme, y yo creo que será homenajeada. Yo Espero creo que que así sí, sea. que algún tipo de homenaje sí que le van a realizar, porque era una persona muy importante dentro de este mundo, ¿no? De la cultura. Así es, y especialmente de la fotografía. Aunque ahora ya creo que a partir de este programa no la voy a considerar una fotógrafa, sino una Una artista artista. multifacética. Correcto, te iba a Bien, comentar que Pau. si las hemos hecho antes, pues hemos llegado ahí a la conclusión antes del final. Pero claro, es que al final es eso, era una artista, era polifacética, muy, muy polifacética. Totalmente. Yo creo que la conclusión final, antes que decir que no tengo nada más que agregar, creo que la conclusión que voy a sacar es justamente esa. No voy a considerar a Okalele como simplemente una fotógrafa, sino que después de haber escuchado tu intervención y la mía y todo Sí. lo que hemos leído y nos hemos preparado, creo que vamos a tener la imagen de Ukulele como una artista completa, ¿no? A tiempo completo. A ver, como se suele decir en estos casos, fue una persona que se hizo a sí misma. Se creó Sí, su propio estilo cuando no existía. Fue icono de la movida madrileña, ¿no? Que fue muy importante a nivel de España, ¿no? y del mundo. Y luego se desarrolló, ¿no? A partir de ahí ya se desarrolló más en la pintura, en las letras y demás, ¿no? Sí, Entonces, no tengo nada más que decir. hemos Tenía que llegado a esa decirlo. conclusión, Pau. Sí, correcto, correcto. Pues nada, Quiero, Fernando. quiero mandar un saludo a Javi, a Pablo, a Joan, que no nos han podido acompañar esta semana, pero que les esperamos la próxima. Correcto.
lo que iba a comentar ahora, que hasta aquí la charla de hoy, y llegamos hasta aquí, que esperamos que os haya gustado mucho a todos y que prometemos hacer más homenajes conforme vayan sucediendo a lo largo de la vida. Y nada, os esperamos en la siguiente charla la semana que viene, en la que tendremos de invitado a Tomás Mancheño, un fotógrafo que ama la fotografía de estudio y la controla como el que más. Podéis encontrarnos en nuestro propio Clubhouse, mucho más que fotos, y también en nuestras redes sociales, Instagram, Telegram y Facebook. Te esperamos, Tomás. Perfecto. Fernando, pues nada, un saludo y hasta luego. Hasta luego, Pau. Un abrazo a todos. Nos vamos en 3, 2, 1. Chau. Adiós.